Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un ser humano vale por sus ideas y buen modo de obrar hacia los demás, no por su interfaz, porque al vestir solo muestra pero no dice. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita listar los números primos menores a un valor leído por teclado. La idea entonces es que el usuario ingrese un valor, por ejemplo el 9, y el programa deberá indicar cuáles son los números primos desde el 1 hasta el 9, o mejor, del 2 hasta el 9. Recuerde que un número es primo si no tiene múltiplos o divisores, excepto el 1 y el mismo número, ¿sí? Ya que todo número es divisible por sí mismo y por la unidad. Exceptuando entonces estos dos, el número en sí y la unidad no debe tener ningún otro divisor. Ese será un número primo. Entonces, la lógica básicamente será entonces usar una variable intermediadora que empiece en 2 y que vaya de 1 en 1 hasta el número menos 1. Por ejemplo, si el número es 15, irá desde el 2 hasta el 14. Ya tomando el 2, 3, 4, 5 hasta el 14. Si entre esos números encuentra uno que sea múltiplo del 14, quiere decir que el 14 no es primo. Y si no encuentra un número que sea múltiplo del 14, querrá decir que el número sí es primo. Esa será entonces la lógica que se va a usar. Para eso se usará un ciclo while y una variable bandera, que si al final termina en falso no es primo, y si termina en verdad sí es primo. Y obviamente la variable que vaya de 2, que empiece en 2 y vaya de 1 en 1. Bien, entonces vamos a solucionar este problema usando programación orientada a objetos en Objective-C. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que soluciona problemas usando atributos y comportamientos, o sea, clases. Esto permite reutilizar código y estandarizar código, lo que hace programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Para programar orientado a objetos en Objective-C, vamos a ver que usamos dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. Bueno, entonces solucionamos este problema usando en un programa de 44 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h de Objective-C. Esta librería es un repositorio de funciones básicas. Para otras funciones que no se implementen aquí, entonces se importan las librerías de C o de C++. Objective es derivado de C, por eso es compatible con estos lenguajes. Entonces, entre la línea 6 a 8 vemos la interfaz. La interfaz entonces es en donde se declara la estructura del objeto, o se declaran los atributos y comportamientos del objeto. Y en la línea 10 a 32 vemos la implementación. En la implementación se programan los comportamientos. Para entender esto de atributos y comportamientos, supongamos que usted necesita registrar personas en una base de datos, necesita crear un programa. Entonces usted va a hacerlo orientado a objetos, entonces usted va a crear la clase persona. Esa clase persona va a tener atributos y comportamientos. Los atributos son las características comunes. Como estamos hablando de una persona, serán entonces el nombre, la edad, la estatura y otros. Y los comportamientos entonces de esa persona ya dependerá de lo que se esté haciendo, ¿sí? El programa que se esté haciendo. Supongamos a manera de didáctica que tenga comportamientos como caminar, comer, dormir, etc. Entonces, luego de tener la clase persona, lo que se hace es crear objetos de esa clase. Entonces usted, si crea 11 objetos o 5 objetos o 3 objetos, por ejemplo, usted tendrá esa misma cantidad de personas diferentes.
Observe que se está reutilizando la clase persona con valores diferentes, atributos y comportamientos diferentes. Son comunes entre los objetos, pero como tienen valor diferente, son diferentes las personas entre sí. Es ahí donde se reutiliza el código, donde entra la magia de la programación orientada a objetos. Ya sabe entonces que los atributos son las características principales o comunes del objeto. Vamos a declarar esas características y objetos, pero ya usando una clase llamada números primos que va a solucionar el problema planteado. Listar los números primos menores a un valor. Entonces, ya sabe, interfaz declara las variables y métodos. Implementación se programan los métodos o comportamientos, ¿sí? La interfaz va entre la línea 6 a 8, entre las directivas @interface y @end del compilador. Se indica entonces el nombre de la clase, línea 6, números primos, seguida de dos puntos y de la referencia a la clase principal en ese object. Aquí vamos a declarar los atributos de esta clase. Los atributos entonces o variables globales se declararán dependiendo de la opinión del programador, ¿sí? Algunos atributos generales podrán ser locales, eso depende pues del programador. Un atributo ya sabe que es un elemento común, general, que puede ser accedido desde cualquier método, es ahí la importancia de que sea general. Una variable local de una función solamente se usa en la misma función, no es de otra función. Aquí decimos entonces que declaramos como atributos la variable x de tipo entero, la variable número de tipo entero, una variable bandera booleana y una variable llamada m de tipo entero. X simplemente se usará en un ciclo for, en el método ejecutar, lo vemos en la línea 18. Entonces uno podrá pensar, X si es de un ciclo, pues se declara en el mismo ciclo, ¿para qué dejarla como atributo? Pero usted puede implementar muchos más métodos que tengan muchos más ciclos. Entonces usted deberá declarar en cada función esa variable de ciclo. En ese caso es conveniente hacerlo mejor como una variable de atributo, para que no tenga que declarar constantemente en cada método una variable par ciclo. La variable número, en este caso, no hacemos uso de esta variable, usted la puede omitir. Luego la variable booleana band es una bandera que se va a inicializar entonces en verdadero y va a tomar falso cuando encuentre un múltiplo al número, que en ese caso entonces indicará que el número no es primo. Si termina en verdad, ya sabe, será primo. O sea, es un indicador en ese caso, la bandera. Y la variable m de tipo entero será la que va a ir desde el 2 hasta el número para saber si es o no un número primo. Listo, entonces la lógica nuevamente la repito, ¿cuál será? Que supongamos que vamos a hallar el múltiplo, si el 5 es primo o no. La lógica será entonces buscar desde el 2 hasta el 4, o sea hasta el número menos 1. Si encuentra múltiplo del 5, del 2 al 4, el 5 no será primo. Si el número es el 27, entonces desde el 2 hasta el 26, si encuentra algún número que sea múltiplo del 26, entonces el 26 no será primo. Este algoritmo podrá ser mejorado, ya que recuerde que los múltiplos de un número van desde la mitad hacia abajo. Sí, por ejemplo, los múltiplos del 9 van del 4 hacia abajo. O los múltiplos del 36 van desde el 18 hacia abajo. Entonces usted puede mejorar este algoritmo, que no vaya desde el 2 hasta el número menos 1, sino hasta la mitad del número. Bien, entonces
ya definimos o declaramos las variables globales, vamos a declarar los métodos que usamos de esta clase. En este caso, en la línea 7, la función ejecutar. Entonces primero se indica el nivel, con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de retorno void indica que no retorna datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último, los parámetros que recibe. Esta función ejecutar solamente recibe un parámetro de tipo entero. Ya sabe que los parámetros se componen de tipo y nombre de variable y van separados por 2 puntos. Ya está lista la interfaz. Vamos ahora a ver la implementación donde se programan los métodos. Entre las líneas 10 a 32, entre las directivas @implementation y @end va la implementación. Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Para programar métodos ya debieron haber sido declarados. En la línea 11 a 15, en la implementación, vemos el método init. Este no se declaró. ¿Por qué? Porque es el constructor por defecto. El constructor lo que hace normalmente es inicializar las variables generales o de instancia. En este caso no es necesario inicializar ninguna de las 4 variables que se declararon como instancia, ya que se inicializan en el mismo método de ejecutar. Precisamente el método de ejecutar entre las líneas 16 a 32, la cabecera de este método, línea 16, es igual a como se declaró. Y entre el cuerpo de esta función vemos entonces la lógica que soluciona el problema. Le invitamos a visitar la tutoría números primos en Turbo C. Y allí explicamos línea por línea esta lógica, la que está entre las líneas 18 a 31. La sintaxis es similar a como se usa aquí en Objective-C, solo que en Objective se hace uso de la arquitectura y de su función NSLog, que reemplaza fprint. NSLog muestra información por pantalla. Es similar a fprint, solo que antes de mostrar texto, entre comillas, se debe usar el símbolo de arroba. Con esto entonces ya mostramos los números primos que sean menores a ese valor que el usuario ingrese. Entonces vemos que en la línea 16 num recibe un valor que el usuario ingrese cuando invoque este método. Este método se invoca desde la línea 41, observe, ahí se invoca ejecutar y se le envía un número que es un valor que el usuario ingresa. Y ese número se recibe en la línea 16 en la variable num y ya manejamos el programa con esa variable num. Entonces se usa un ciclo for que vaya desde el 2 hasta ese num, o sea, si el usuario ingresa al 9, del 2 al 8, ¿sí? Mientras x sea menor que num en el ciclo. Y simplemente vamos a empezar a buscar entre el 2 al 8 cuáles son o no primos. O sea que el algoritmo de número primo está entre las líneas 20 a 30. Miraremos entonces entre cada x cuál es primo o no. Y así se soluciona este problema. Entonces ya teniendo lista la función ejecutar, tenemos lista la implementación. Con la interfaz y la implementación ya está lista la clase. Si usted necesita crear programas donde necesita invocar clases, lo común es que la interfaz se programe en un archivo aparte con extensión .h, la implementación en un archivo aparte con extensión .m y luego se invoquen estas clases desde la clase general que las necesite, así como se importó en este caso la librería Foundation en la línea 4. Aquí se hizo todo en un archivo conjunto. Ya está lista la clase, vamos a crear los objetos de esa clase que soluciona el problema. Con eso entonces vamos a usar el main, línea 35 a 44. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces entre las líneas 37 a 39 lo que hacemos es pedir al usuario que ingrese el tope de primos a mostrar y lo almacenamos en la variable número. O sea, el usuario quiere ver los números primos que hay entre el 1 y el 50, entonces él va a ingresar el 50 y eso se almacenará en la variable número.
Vamos ahora a crear el objeto de la clase que acabamos de programar. Entonces, línea 40 de la clase números primos, vamos a instanciar o declarar un apuntador, asterisco obj. Ese apuntador lo llamamos obj. Para que este apuntador de la clase números primos apunte a un objeto de esta clase, vamos a instanciarlo. Entonces, invocamos el método alloc, que reserva memoria dinámica a la clase números primos. Luego el método init, que se invoca automáticamente el constructor por defecto. Con esto ya se tendrá un espacio de memoria de la clase números primos. Entonces obj apuntará a un objeto de la clase números primos. Y ya podremos usar obj para invocar métodos y manipular la clase. Línea 41, entonces entre corchetes simplemente ponemos el nombre del apuntador obj seguido del método de invocar, en este caso ejecutar, seguido de los parámetros. Esta función recibe un parámetro que es la variable número. Si necesitase varios parámetros, ya sabe, van separados por 2 puntos. Así entonces invoca ejecutar, se envía el número y allí se soluciona el problema. Estos valores pasan por referencia, ya que obj es un apuntador. Si usted necesitara crear o calcular otra vez la cantidad de primos menores a otro valor, simplemente crea otro objeto, así con la línea 41. Ya no le envía el número, sino otro valor que el usuario ingrese, o puede ser la misma constante, por ejemplo el 8, aquí en vez del número usted puede probar enviando el 8, el 11, cualquier otro valor, y allí entonces, como son objetos diferentes de esta clase, se soluciona esos problemas con diferente valor, pero usando los atributos y comportamientos. Por último, línea 42, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada, de liberar los recursos. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita listar los números primos menores a un valor dado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo del tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.